buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, los que habéis sido tan valientes de venir hasta a escuchar a nuestro querido Eduardo da Costa, que es un placer que estés aquí con nosotros para cerrar este ciclo de Jorge Rueda, que es mejor que tú para darnos tu visión de nuestro querido Jorge. Y bueno, pues Eduardo, la verdad es que necesita poca presentación porque bueno, lo conocéis muy bien todos y todas, y además es que Eduardo es un apasionado de la fotografía, desde tanto su vertiente como fotógrafo hasta la que más ha desarrollado en su vida, que es la de profesor, docente, investigador, comisario también de exposiciones, pero sobre todo quiero resaltar la labor docente que ha hecho que muchas personas, sobre todo jóvenes y personas que han llegado a la fotografía con muchas expectativas, hayan conseguido, gracias a tu labor, convertirse en fotógrafos y algunos de ellos como ser grandes fotógrafos y grandes fotógrafas. Hombre, es una maravilla que desde tu posición, desde la fundación, hombre, yo creo que es muy importante porque yo pertenezco, igual que Manolo, que estamos aquí, somos ya la old school, pertenecemos a una época en la que no había nadie que nos enseñara fotografía, la fotografía no existía a nivel docente, no aprendíamos a base de reventar carretes y máquinas, ¿no? Entonces, pues está muy bien, está muy bien. Tu labor, además yo sé que eres un muy buen docente, que todos tus alumnos hablan maravillas de ti. No lo sé, porque no lo sé, porque yo procuro estar a la altura de la ilusión que ponen ellos. Pero... Y bueno, pues tu trabajo en la Fundación Madariaga, que bueno, llevas ya más de 10 años con el curso de experto en fotografía contemporánea, ¿no? Sí. Pues después también sé que te has convertido en un experto en fotolibros, que también te apasiona, y bueno, que eres profesor de la Escuela de Arte de Sevilla, y bueno, todo eso también das clases en la escuela de nuestro querido amigo Michelo, en Apertura. Bueno, pues todo eso te hace un bagaje de que conoces muy bien, pues no solo el mundo de los nuevos fotógrafos, sino de todos los que han hecho que la fotografía sea una disciplina artística de primer nivel, ¿no? Y que haya generado ese flujo de imágenes que nos permite que podamos hablar. Ahora, si no conocemos el lenguaje de la imagen, somos analfabetos, ¿no? O sea, el analfabeto visual es algo que está muy presente en nuestra vida ahora mismo y lo podemos ver continuamente. Pues no quiero extenderme más, te quiero dejar aquí para poder disfrutar de tu charla. Te agradezco mucho que hayas formado parte del homenaje a Jorge, y sobre todo con esta conferencia, que seguro que va a ser un disfrute para todo el mundo y nos vamos a conocer muchas cosas que no conocemos sobre Jorge, y que bueno, pues me encanta ese un antes y un después de Jorge Rueda, que creo que es muy evocador y va a llenar todas nuestras expectativas. Gracias. Una vez más, gracias, Eduardo, por estar aquí. A ti, Carlos. Yo me siento abajo y después ya si establecemos un coloquio. Pero esto sería estupendo, ¿eh? Que alguien preguntara o viera o diera su visión, porque bueno, muchas gracias, Carlos, a Michelo y a la jornada por invitarme a cerrar el ciclo, que es un auténtico placer. Me han precedido gente que ha tenido mucho contacto directo con Jorge Rueda y gente muy especialista en el trabajo de Jorge Rueda. Yo no hablo desde la cuestión o desde el punto de vista del conocimiento de la persona y del conocimiento de la obra a partir o a través de la boca de Jorge Rueda. Yo llevo desde el año 2000 dando clases, Jorge Rueda estaba vivo y estaba muy presente, estaba un poco retirado, y la idea de esta charla parte de una conversación con Michelo para hablar de qué había antes y por qué, y el porqué de la obra de Jorge Rueda y lo que luego él dejó, y por qué ese tipo de trabajo que ahora vemos que parece muy resultado, muy vistoso, muy colorista, venía de un sitio y lo que quería contar. Yo he intentado en esta, bueno, este es mi correo electrónico, que si luego quieren la charla, yo se las mando encantado, y bueno, serán unas 400, 500 diapositivas. Intentaré ser breve porque me gustaría que al final, los últimos 15 minutos, hubiera un diálogo, un debate sobre la obra de Jorge Rueda que da bastante para hablar de él y sobre su trabajo. Y bueno, este es mi Instagram, si alguien quiere seguirme, ahí voy colgando algunas cosas de fotografía, y mi Facebook, ¿vale? Y es muy importante que yo dejo claro que yo vengo a hablar de la persona, porque a mí lo que me llama la atención
el trabajo de Jorge Rueda no es la obra fotográfica. La obra fotográfica para mí, que tengo bien mirado a Jorge Rueda y estuve en exposiciones suyas cuando él estaba vivo, no llegamos a hablar, pero estaba allí, es la persona, porque todo su trabajo no es más que consecuencia de la época y de la persona que él era. Entonces, para mí la definición de Jorge Rueda sería el gran dinamizador de la fotografía española. De esto parte su trabajo y en eso termina su trabajo. Y este adjetivo o esta manera de entender la fotografía, él ya la llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias. O sea, hasta su muerte. Le estaba preguntando antes a Manuel, yo no sé si, a ver si Carlos lo sabe, si sus cenizas, como él quería al final, se llevaron las cenizas de sus restos a un contenedor o no. Se llevaron, ¿no? ¿Ves? Es que te lo ha dicho Manuel, digo, es que era entonces, puro espectáculo y puro dinamizador, incluso después de muerto. Y esa actitud ante la fotografía es lo que yo valoro y lo que yo entiendo que es el gran legado de Jorge Rueda. Porque ahora, 10 años después de su muerte, muchas de sus cosas, muchos de sus trabajos y muchas de sus actuaciones es difícil sacarlas de su época y de su propia vida, porque la vida de Jorge Rueda era realmente una parte más de su obra. Y eso hay que entenderlo, gente que lo conoció como Carlos o como Pablo que estuvo aquí la semana pasada, como el propio Manuel. La obra de Jorge Rueda era su propia vida y las fotos eran una consecuencia de ese tipo de vida y esa manera de entender el mundo que llevó hasta su última consecuencia a todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, la foto no se entiende sin su persona y su contexto. Yo como introducción, y no quiero extenderme en esta parte, voy a definir, o he intentado definir en la última semana, en las últimas 2 semanas que más o menos he cuadrado esta presentación, la obra de Jorge Rueda porque voy a partir de ahí. Para hacer esta charla, yo he tenido 3 conversaciones con 3 personas que lo conocieron. Esta mañana llamé a Ucalele, a Bárbara Allende, y le pregunté para que me explicara cómo era su relación con él. Me dio una clave muy interesante de su parte carismática y de la relación que tenía con ella cuando estaban en el fotocentro y cómo la apoyó. Hace una semana también, un par de semanas así, estuve con Guillermo Pérez Villalta, que vivió toda esa época en Madrid y me contó con mucho detalle cómo era el ambiente de Ocaña, de toda esta gente que estaba alrededor de la movida, de Giuseppe, de todos los que estaban por allí. Y también es muy interesante verla desde el punto de vista de la pintura, que añadió algunas cosas de eso. Y también, casualmente, que esto ha sido casualidad, no es porque llamara hace poco conmigo con Foncuberta y le pregunté por Jorge Rueda, porque tenía que prepararme la charla y también me dio una clave súper interesante de la persona, el personaje y el contexto. Entonces, si partimos de ahí, yo me planteé la charla y pensé que lo primero que habría que hacer para entender a lo que precedió a Jorge Rueda y lo que vino después es definir algunas características de la obra de Rueda. Entonces yo lo he resumido en 12 características y creo que no quería estirarlo más porque me parecía que no era la parte importante de la charla. Pero lo que hace Jorge Rueda, una de las condicionantes o características más interesantes es que crea una nueva realidad. Y esa nueva realidad tienen que estar, tienen su base en unir significado. Esta nueva realidad que va él haciendo no parte de una idea que tiene que ver con la fotografía documental, a la que él seguramente en un momento dado de su vida renunció, sino tiene que ver con asociar elementos, crear asociaciones. Entonces, había una parte donde mostraba perfectamente y lo visible y lo invisible se oponía a la manera establecida que había de pensar. Entonces, en sus fotos hay una parte que tiene que ver con esa asociación, otra con romper ciertas reglas que había en el antiguo régimen de la fotografía para pensar de otra manera y intentaba dar nuevo significado a la asociación de diferentes imágenes. Entonces, había una parte que tiene que ver con un tipo de poesía visual, que ahora voy a explicar de dónde viene, que hacía que cogía 2 elementos, los montaba en la ampliadora o los tipos de montaje que había entonces y apareció un significado nuevo con el que él intentaba romper la realidad que estaba viendo. Y luego hay una parte esencial en su trabajo que había una gran carga política, de crítica social y un gran sentido del humor. Entonces,
Esta fotografía, que seguramente la haya puesto algún compañero antes que yo, es una fotografía del año 68, cuando Rueda entra de redactor en la revista Triunfo. Entonces, esta imagen o esta son imágenes antes del gran salto que da a partir del año 71, cuando empieza la transición o una parte de la época diferente fotográfica, empieza a verse un poquito el horizonte que las cosas van a cambiar. Entonces, todo lo que venía criticar al régimen dentro de lo que podía, criticar al turismo que estaba viéndose, a la idea de España diferente, playa, sol y demás, lo hacía con mucho cuidado y con mucho interés en ciertos aspectos. Que esto luego, posteriormente, pues fue a crítica política directa o a un sentido mucho más irónico con imágenes como esta o como esta. Y sobre todo tenía ese sentido del humor con mucha mala leche que seguramente los que lo conocieron lo identificarán mucho mejor que yo. Hay una parte también en su trabajo que es la imagen como hecho creativo y narrativo. La imagen puede sumar experiencias y estas experiencias están contadas a través de imágenes que iban montando, esta de su última etapa, esta anterior, o asociaciones que iba haciendo. Cuando tuve una etapa final con Photoshop y otra etapa anterior que hacía montajes de tipo, cuando se hacían estos montajes, que esto me lo contó Frank Huberter, también me lo contó esta mañana Ucalele, lo que hacía era pintar las fotos directamente. Ahora, algunas de las fotos que vemos de él, o la mayoría de las que estamos viendo, son copias de esas imágenes, pero las originales estaban pintadas acuarelas y cada una la pintaba de un color, con lo que significaba eso, pararse, construir la imagen en la ampliadora y luego colorearla. Y luego intentaba que la gente, captar la atención de la gente, buscando el choque o buscar que la manera de cambiar, la manera de mirar no fuera normal, sino que estuviera cambiada. Entonces, intentaba que la gente no se quedara impasible ante sus fotos. Quería cambiar la sensibilidad de la típica fotografía que ahora vamos a ver que había en España, que todavía en los años 60 estábamos en el tardopictorialismo, con el Echagüe, y que luego llegó a mucho más hondo con la concursivística, la fotografía académica y demás. Entonces, sus imágenes eran un grito o un salto o una diferencia con todo lo que había. Y eso creaba una sensibilidad diferente y rompedora. Entonces, también jugaba muy bien con la ambigüedad. Intentaba, pues, con los montajes, actuar como un detonante dentro de la percepción o de lo que era la fotografía en los años 70 en España. Y luego, muy importante, que esto lo vamos a ver, cómo el surrealismo le servía para fomentar el ingenio y la creatividad. Y cómo las asociaciones mentales, las asociaciones que creaba, comentaban un juego entre divertido y como trascendente, que luego acababa en una llamativa imagen de color muy viva. Y jugar con metáforas sencillas para intentar meter la fotografía en un nuevo lenguaje que estuviera a la vanguardia. Entonces, la metáfora era parte de su trabajo y la unión o la manera de llegar a la modernidad era a través de estas vinculaciones. También hay una carga sexual muy evidente y con mucho sentido del humor en muchas de sus fotos. Pero estas imágenes deben de entenderse a partir del año 75, 76, 77, 78, primero con humor y segundo, de venir de un mundo bastante reprimido con respecto a estas imágenes. Entonces, cuando en las imágenes de Jorge Rueda se ven elementos sexuales muy evidentes, hay que entender que había una opresión muy grande, había una represión muy grande y esto fue un grito de liberación. Y también que esto no solo ocurrió en la fotografía, sino también ocurrió en el cine, que ahora lo mencionaré como referente. Jorge Rueda, si yo como estudioso y divulgador de la fotografía lo entiendo de manera general o tuviera que definirlo, lo entendería como un antiacadémico, un fotógrafo que luchó
contra el dogma de lo establecido. Y ese dogma de lo establecido es transversal. En todas las épocas de la fotografía, absolutamente en todas, desde el 19 hasta ahora, ha habido gente que se ha apropiado de la fotografía para acotarla, para resumirla o para llevarla a su terreno. Y Jorge Rueda fue un ingente Don Quijote contra esos molinos de viento que eran los dogmáticos de la fotografía. El lenguaje contra el que se enfrentaba a él a veces era tan descarado, que nos resulta muy paródico visto con una perspectiva de 50 años. Pero hay que entender que para luchar contra ciertos dogmas, lo mejor es reírse del mundo y poner frente al espejo a estos dogmas que se tienen enfrente. O sea, resumiendo la fotografía o el trabajo de Jorge Rueda, no es más que la consecuencia de su modo de vivir. Y no es más que la manera en que él entendió el mundo y la llevó a las imágenes. Dicho esto, hay que decir de dónde venía esta manera de entender el mundo de Rueda. De dónde venía esa fotografía irreverente, rebelde, luchando contra lo establecido, que intentaba combinar una manera de ver el mundo y a la vez ir contra la fotografía documental clásica. Vamos a ver qué ocurre antes. O sea, las influencias del arte, las influencias que tiene, son muy claras. El dadaísmo, el surrealismo y cierta vinculación con el conceptualismo que nació después. O sea, Jorge Rueda, en sus manifestaciones artísticas, en su fotografía, en los artefactos que iba creando, había siempre una vinculación con una estética que tiene que ver con el arte y que tenía que ver con esta parte dadaísta y surrealista. Entonces, artistas como Magritte, ¿veis?, en su pintura esconden ya ciertos aspectos que luego, por lo menos en los planteamientos formales, utiliza Jorge Rueda para su trabajo. Esta combinación de rebeldía, de una cosa que no lo parece y lo contrario. Duchamp, lo importante de Duchamp, en el caso de la fotografía de Jorge Rueda, no es que hiciera, el botellero, el binario y demás. No, lo importante de Duchamp es que fue capaz de decirle a los fotógrafos, no solo a la gente del arte, si tú coges un elemento que tiene un significado y tú le quieres dar otro, lo descontextualiza, le da un nuevo significado y aquello cambia. Entonces, eso para gente como Jorge Rueda, que estaba en el mundo, debía de ser la bomba. Porque decirle a alguien, no, es que tú no hace falta que la fotografía diga lo que está reflejándose a través del documentalismo. Tú puedes coger varias fotografías, unirlas y contar algo diferente. Tú puedes sacar de contexto lo que hay y contar algo diferente. Y esa parte de lucha contra lo nuevo o un nuevo lenguaje aparece por la influencia de Man Ray, de Duchamp o de Magritte, aparece en las imágenes de Jorge Rueda, porque tiene, yo no definiría exactamente como poesía visual el trabajo de Jorge Rueda, pero sí que tiene ese acervo de construir imágenes a base de relacionar elementos que no tienen en principio nada que ver. Esa parte de ahí que viene del dadaísmo y del surrealismo seguramente influyó en muchos de los trabajos voluntariamente de Jorge Rueda. Y luego hay una parte de influencia fotográfica o de influencia de la fotografía que creo que es más evidente, por ejemplo, el trabajo de René Maltais, que es un fotógrafo mucho menos conocido que Cartier-Bresson, mucho menos conocido que Willy Ronis o Duasno, pero es un trabajo que mete mucho sentido del humor en lo que cuenta. Entonces, Maltais es un fotógrafo que aúna, igual que los anteriores, una visión vinculada al surrealismo y de ruptura con la norma. Entonces, Maltais, que estaba cercano a toda la fotografía humanista que vino después de la Segunda Guerra Mundial, lo lleva al sentido del humor, lo lleva a contar las historias desde una perspectiva mucho más, vamos a decir, transgresora o mucho más, vamos a decir, divertida que la propia de los fotógrafos clásicos de esa época. Podéis entrar y sentaros, ¿no? Entonces, el trabajo de Maltais, que seguramente Rueda lo conocería,
Es un trabajo que está lleno de guiños cómicos y de guiños a la clásica fotografía documental uniendo conceptos. O sea, este tipo de fotografía no era tan valorada en su momento y sí tenía mucha relación, o sí parecía que tenía mucha relación con determinadas cuestiones que hablaban del humor, de ese surrealismo que se ve patente y otras cuestiones, pues bueno, menos conocidas. ¿Ven? Entonces, esta asociación de imágenes es parte de lo que luego se ve en el trabajo de Jorge Rueda, y este es uno de los fotógrafos no tan conocidos como los anteriores, que coincide con algunos planteamientos de ruptura y de sentido del humor de Jorge Rueda. Esta mañana, cuando hablé con un colega, le pregunté, a ver, Bárbara, cuando estaba ahí en el fotocentro, ¿qué fotógrafos explicaban allí? ¿Qué fotógrafos tenía en cuenta? ¿Qué fotógrafos? Y dije, no hablamos de fotografía, de fotógrafos, estábamos haciendo fotos todo el día, estábamos allí pintando, no sé qué tal. Entonces, yo no sé si realmente Jorge Rueda tuvo conocimiento de este fotógrafo, de Ben Arif, pero de todo lo que yo he buscado es el fotógrafo que más se parece a, porque era muy común en los años 50 y en los años 60, que más se parece al trabajo de Jorge Rueda. Entonces Ben Arif para mí es un fotógrafo de una generación anterior a Jorge Rueda, pero tiene unos montajes con un sentido del humor, con una carga política, con una carga sexual y con una carga de reivindicación de un tipo de fotografía montada en ampliadora o con juegos que yo creo que tuvo que influir a Jorge Rueda. No tengo ni encontrado ningún sitio donde pusiera que lo conocía o que era consciente de que existía este fotógrafo. Pero Ben Aref, un fotógrafo, bueno, suizo, judío, con todo lo que significa eso a mitad del siglo XX en Europa, creo que es de los fotógrafos que más, vamos, seguramente lo conocía porque este fotógrafo había salido en la revista Cámara, el editor que lo sacó es Romeo Martínez, que luego estuvo Alan Porter de editor en esa revista, y todos los que estaban rondando en esa época, la revista Cámara austríaca la tenían. Entonces, yo creo que era muy consciente de que existía este fotógrafo. Y es un tipo de fotógrafo y un tipo de fotografía que está rompiendo con la, digamos, altura documental que toma la fotografía en los años 50, 60 o 70. Y estos trabajos muy comunes en determinados ámbitos fotográficos, a veces se relacionaban con el diseño gráfico, con la fotografía editorial y con otro tipo de trabajo. Pero Ben Ariel para mí es un referente anterior claramente del trabajo de Jorge Rueda, porque es inevitable que los juegos visuales, que el trabajo de laboratorio, el trabajo de esté ahí, porque es de una generación anterior y es la solución que yo creo que Jorge Rueda estaba buscando cuando empieza digamos, a romper a partir de los 70 la típica imagen fotográfica que él conocía o que había a su alrededor. Y luego hay otra influencia que Takuma Nakahira, que bueno, Takuma Nakahira, si lo conocen, que no sé si lo conocerán, es muy conocido porque fue él uno de los ideólogos y uno de los fotógrafos principales de la revista Provoque. Entonces, Nakahira empezó a hacer fotos intentando luchar contra lo que veía después de la Segunda Guerra Mundial y el trauma posbélico. Y ya saben que la revista Provoque, que es del año 68, no es más que una reivindicación de la huida de lo que estaban viendo, que era un Japón que no les gustaba, un Japón falto de valores que había renunciado a su esencia. Entonces, Nakahira y la revista Provoque, estoy completamente seguro que influyeron en su idea de romper con la realidad, sobre todo por el final de Nakahira. Ahora lo van a entender. Entonces, Nakahira y Taki montaron la revista Provoque, que era: vamos a contar la realidad desde un lenguaje diferente. Vamos a contar la realidad desde un lenguaje crítico y político con respecto a lo que está ocurriendo. Nakahira era un alma gemela de Jorge Rueda.
era un hombre polémico, muy dinamizador, o sea, muy activo, muy carismático, que había hecho la exposición Ojos de 10 unos años antes de fotografía contemporánea japonesa, que luego estuvo en la exposición que hubo en el MoMA que organizó Sarkovsky, y era el ideólogo y el impulsor de la revista Provoca, que luego salieron 3 números en el 68 y luego una revista con otros 2. Y Nakahira en el año 71 fue invitado al mes de la foto de París, que bueno, se celebra desde hace mucho tiempo, y había una bienal de fotografía que es el mes de la foto, que bueno, era en contrarrestación a lo que ocurría normalmente en los encuentros de arte. Entonces, Nakahira, cuando fue invitado, le preguntaron qué quería exponer y él dijo que él no iba a llevar fotos, que iba a irse por la mañana a hacer fotos de París, por la noche iba a revelar y a la mañana siguiente iba a exponer todas las fotos. Cuando hace esto, a los 3 días de hacerlo, porque él hacía las fotos, las exponía y luego por la noche las destruía. A los 3 días de hacerlo, la organización se lleva la mano a la cabeza y bueno, y lo echan de la Bienal. Y 2 años después, cuando fallece, perdón, porque este hombre muere más tarde, cuando quiere retomar la fotografía, porque empiezan a ponerse en contacto con él para que vuelva el grupo de la revista Provoque, 2 años después hace esto. Dice que no le interesa en absoluto la fotografía, que la experiencia que ha tenido en París, lo de quemar la foto, destruirla después de cada día, le parecía lo más interesante que había hecho como obra fotográfica, y quemó todo su trabajo. Entonces, claro, cuando tú investigas la obra de Nakahira, cuando tú ves que lo invitan a París, que era la cumbre de la fotografía, y que este hombre no se lleva ninguna foto, se lleva la cámara, hace las fotos, las cuelga al día, las quema por la noche y quema y vuelve a ponerlas nuevas, y lo expulsan, y a él le parece que es el culmen de su trabajo, yo ya no tengo nada más que decir, quemo mi obra. Y si esto no es el alma gemela de Jorge Rueda, es que yo creo que algo tuvo que llegarle, porque tanto Ben Ariev como Nakahira tienen muchas coincidencias, sobre todo Nakahira, paralela a esa huida de lo documental y carismática. Nakahira murió en 2015, ¿eh? No se muere y quema la obra, sino murió en 2015. Lo digo porque quemó su obra y se acabó la fotografía. No es que luego siguió escribiendo y demás. Y luego Joan Brossa es un fotógrafo conceptual, pero para mí tiene mucha influencia en el trabajo o en la época o en el contexto de, de, de Jorge Rueda, porque yo creo que este tipo de fotografía cañí, este tipo de fotografía, esta la hizo en el año 82 por el Mundial del 82, este tipo de fotografía de asociar elementos y crear una narrativa nueva, creo que a Jorge, yo creo que de alguna manera le podían llegar, o por lo menos de alguna manera estaban cercanas a lo que él quería contar, que era la renuncia de lo documental. ¿Veis? Entonces, todo esto lo metemos en una coctelera, y si hablamos del contexto, hay que entender que los coetáneos de Jorge Rueda hablaban de otro tipo de fotografía. Entonces, cuando en los años 70 hablamos de fotografía, hay que ver a este tipo de fotógrafo. José María Rivas y Proust es un fotógrafo experimental, es un fotógrafo que hacía desnudos, que utilizaba mucho las técnicas, la modificación, y representaba una parte académica, una parte del antiguo régimen de la fotografía, y era la otra cara de la moneda de lo que sería Jorge Rueda. Entonces, Rivas y Proust, un fotógrafo que sigue vivo, es un fotógrafo que hacía, utilizando, vamos a decir, la temática, mujer, modificación y cambios en la imagen o haciendo montajes, significaba lo contrario de lo que en ese momento era Jorge Rueda, porque realmente Rueda, el trabajo de él es una representación de la época, es una representación de la transición, es una representación de todo lo vivido, pero ante todo es una reacción contra lo académico, una reacción contra la concursivística, que el régimen de entonces había potenciado mucho.
Entonces, cuando termina el régimen, a partir del año 76, 77, 78, hay una transición y hay una época, la época de destape, que es una época en la que se hizo un cine en España donde se enseñaba mucho el cuerpo femenino, había mucho machismo, pero era lo que la gente quería ver. Entonces, cuando en Jorge Rueda vemos trabajos que tenían que ver con este tipo de reacción, hay que entender la época y hay que entenderlo como un reflejo o un síntoma de lo que estaba ocurriendo entonces. De los coetáneos, de los contemporáneos de Jorge Rueda, Rivas y Proust, es un contemporáneo, pero haciendo un tipo de trabajo técnico, cuidado, concursivística, muy detallista, yo creo que es el fotógrafo que tiene más premios ganados, y representaba la punta de la pirámide de una asociación, el colectivo Fotoclub, que era justo lo contrario a lo que Jorge veía. A la vez que esta transición y que esta representación de su época, había fotógrafos como Pablo Pérez Mínguez, que firmaba, ya sabéis, PPM, Pobre pero Mítico, que fue premio nacional. Jorge Rueda, desgraciadamente, nunca tuvo el premio nacional, que en los años 70, 77, 78 y 79 hacía fotografías como esta. Fotografías en las que intentaba romper la dicotomía fotografía, realidad, usando un surrealismo, una vinculación con la asociación de imágenes que luego extenderían, aunque os parezca mentira, fotógrafos como Chema Madoz. Pablo Pérez Mínguez se ganaba la vida como fotógrafo editorial, para casas de discos, para revistas, pero sobre todo ganaba dinero con una cuestión que poca gente comenta, y me la han contado de primera mano gente que lo vivió. Él iba a las exposiciones, a la galería Bihandel, a otra galería que había por Madrid, le hacía fotos a todo el mundo que había ido a la exposición y luego les pedía cobrar. Entonces, imaginar una inauguración de una exposición y va Pablo Pérez Mínguez con su flash y, oye, te puedo hacer una foto, y luego te buscaba y te vendía la foto y ganaba dinero con eso. Te lo digo porque cuando hablamos de Pablo Pérez Mínguez y de esta época, parece que la gente tenía una conciencia de la fotografía muy elevada, y para nada. Eran bastante naif y bastante ingenuos. Y Pablo Pérez Mínguez, ya les digo que en parte, que ahora tiene estas fotos de Alaska, de Alejandro Sanz y demás, vivía de hacer fotos a las galerías que se abrían entonces en Madrid, Juana Mordó, Juana Dispuro estaba en Sevilla, perdón. Todavía no había ni así, Bijande, unos sitios, y él la fotografiaba y la vendía. Y esta manera de Pablo Pérez Mínguez de ver el mundo influyó mucho en Jorge Rueda desde los años 70, porque Pablo Pérez Mínguez fue el primer director de la revista Nuevo Lente, que ya se habrá comentado aquí durante algunas de las charlas que han tenido. Entonces, esta visión pop, divertida, esta visión ingenua de la vida aparece en muchos momentos de las imágenes del final de los 70 y de los 80, que es una manera de entender la transición y todo lo que significaba este tipo de trabajo. Todo lo que era el Rocola, la Galería Bijande, todo eso, en su momento no había, por lo menos lo que me comentó cuando pregunté a propósito Pérez Vialta, es que no había cierta conciencia de eso, ni de la movida, y que esa cuestión de que hubiera algunos fotógrafos que estaban haciendo fotos de aquello, para ellos no era más que el reflejo de una manera de entender lo que estaba ocurriendo, pero que en el fondo no eran muy conscientes de aquello. Pablo Pérez Mínguez fue el fundador de Nueva Lente, y Nueva Lente tenía un lema. Y el lema es vale todo, y vale todo era ir contra el dogma de la fotografía clásica documental. Pensaron esta revista para luchar contra la fotografía que se hacía entonces en España, que era una fotografía influida por el neorrealismo italiano, una fotografía blanco y negro de mucho contraste, y que le parecía muy triste y le parecía muy, vamos a decir, muy de los 50, muy antigua, a estos fotógrafos. Este es el número 1, y bueno, junto a Carlos Serrano fueron los
directores durante una época, y esta revista realmente vino a aportar una mirada diferente a lo que era documentar lo que estaba ocurriendo en España. Esta mirada nueva se fomentó a partir del año 75 y del año 79 con la llegada a la dirección del propio Jorge Rueda, que cuando firmaba un artículo en el 75 firmaba como Pizzi, porque todavía había censura y él utilizaba un seudónimo. Entonces, al final, a través de la revista y a través de su seudónimo, él criticaba los medios de comunicación, que él había estado trabajando en uno, y ya empezó a fomentar mucho el uso del fotomontaje, el uso de las connotaciones de los tipos, y esa actitud provocadora o irreverente que tan personaliza fue. Esta es una foto vestido de mago en Segovia, creo que es. ¿Veis? Y estas son fotos de nueva lente. Y esta es, bueno, esto es una foto de toda colección porque imagino que se pondrá la colección, se podrá comprar por algún momento. Y lo que quería Jorge Rueda, por lo menos lo que yo pienso que quería con los números que he visto en Nueva Lente, es poner de mal humor a los conservadores, a toda esa gente casposa que venía de la transición, de derecha o de donde fuera, pero que venían de una época muy negra, en blanco y negro, color, teta, montaje, y poner de mal humor a toda esa gente. Al final, la revista llegó hasta el año 83, pero en el año 79, por discrepancia, imagino, de criterio de contenido, Jorge Rueda pues abandona la dirección y la cogen otra vez Pablo Pérez Mínguez y Carlos Serrano. Y luego, en el año 78, él publicó el famoso artículo de la fotografía española, que bueno, lo habrán comentado aquí seguramente más de uno, hablando de la quinta generación y de lo que significaba la exposición de Arle, que él puso fatal, y que poco más que le faltó decir que estaba allí pasando unos días en la Camarga, pero que a la fotografía le importaba muy poco. En fin, también decir que fue contemporáneo del equipo Yeti, bueno, estuvo uno de ellos aquí en una de las charlas. El equipo Yeti se ha hablado poco de él, porque cuando hablaba con Ucalele esta mañana, me decía que Jorge Rueda a ella no la enseñó a pintar fotos, que todo el mundo piensa, yo lo pensaba también, que Jorge Rueda trabajó en Fotocentro y una de las primeras discípulas y de las que sacó fue a Bárbara Allende, a Ucalele, que fue como la musa de la movida. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te enseñó Jorge Rueda a pintar con las acuarelas y demás? Y dice, no me enseñó nunca. Dice, él lo hacía, los Yeti estaban allí, que lo hacían también, y yo aprendí mirándolos, pero a mí nunca me enseñaron directamente. Entonces me dijo que los que verdaderamente habían fomentado esto fueron los Yeti. El grupo de los tres fotógrafos que tenían esta visión tan colorista, y que bueno, yo creo que es un grupo que tiene pocos trabajos o pocas exposiciones hechas de ellos, para lo influyente que fueron. Lo que pasa, claro, que han estado ocultos o han estado un poco más solapados al éxito de gente como Pablo Pérez Mínguez, al éxito del propio Jorge Rueda o al éxito de la propia Ucalele. Y en esa época, también en el Rocola y en toda esta galería Bijal y demás, estaba el querido Miguel Trillo haciendo fotografías de lo que había entonces. Miguel Trillo no lo he llamado para esta ocasión, pero he hablado muchas veces sobre este tema, y él me contaba que la gente no tenía conciencia de que aquello era un movimiento contracultural. Entonces él tomaba fotos y con el tiempo aquello se convirtió en la movida y se convirtió en una estética muy particular, pero que realmente, si tú hablas con Trillo, te cuenta que la movida era gente, hijos de gente con dinero que querían rebelarse contra los establecidos. Alaska, McNamara, Berlanga, todos, el propio García Lee, era gente con pasta, con dinero, y que se iban a Londres, veían la estética punk y volvían aquí y querían recrear eso que estaban viendo allí, pero a la manera española, a la manera cañí. Este tipo de fotografía, de captar la energía de los espacios de Miguel Trillo, tuvo y ha tenido todavía más recorrido que los demás por una cuestión muy simple. Miguel Trillo ha sobrevivido a todos, igual que Ucalele, y el concepto de movida en parte
se ve a fotógrafos como Trillo, Pablo Pérez Mínguez, García Lee, Ukalele y demás. Al final, la movida y las fotografías de Pablo Pérez Mínguez trascendieron su etapa, porque en las primeras películas, no recuerdo cuáles, de Almodóvar, creo que el Pepillo Sibón y otras, Pablo Pérez Mínguez actuaba de director de fotografía. Entonces al final eso acababa entrando, esa estética acababa entrando en muchos lugares. Y había pintores como Caña, que es el pintor de Sevilla, que vivió en Madrid durante mucho tiempo, o el propio Guillermo Pérez Villalta, que hacían un tipo de imagen donde se evadía la realidad. Y bueno, las drogas, la noche, la parte crápula, todo eso estaba muy, muy presente en este trabajo. Por lo que me dice Ukalele, ella no se drogaba, que ella estaba siempre allí, pero ella no se drogó en ningún momento. Y Miguel Trillo y Pérez Vieta lo confirman. De todo ese grupo, Ukalele no estaba siempre, vamos a decir, sobrio. ¿Veis? Los demás no tanto. Pero esta estética del color, de la rebeldía, de una figuración que había en la pintura de entonces, viene de toda esta reacción a la transición en la que Jorge Rueda forma parte como cimiento y que fue muy constante luego durante los 80 y casi a finales de los 90. Y el fotocentro, bueno, realmente el fotocentro se fundó creo en el año 79 en Madrid y era un centro de estudios de fotografía. Tenía el fotoclub, tenía el fotoaula, tenía la fotocafetería, todo lo ponían en eso. Y era un lugar de encuentro. Del fotocentro salieron varios fotógrafos que luego tuvieron mucho éxito, la que más Ukalele, y durante un tiempo estuvo Pablo Pérez Mínguez y Jorge Rueda dando clases en fotocentro. No era un centro dinamizador, era un centro más cercano a un centro cívico de barrio que a un centro, vamos a decir, neurálgico de la fotografía. Pero tuvo mucha repercusión a posteriori. Todos los que hablan del fotocentro hablan con mucha nostalgia y con mucho cariño. Y sí que aquí Jorge Rueda tuvo mucho que decir, sobre todo cuando estuvo de profesor, creo que estuvo 2 años. Y él después, la parte que llega final es qué pasó después de los 80 y de los 90 y cómo ha evolucionado la fotografía de montaje, la fotografía rebelde y qué dejó y a quiénes influyó. O sea, hay una palabra que me imagino que Manuel habrá mencionado en su charla o que habréis visto en otro sitio. Cuando Jorge Rueda sale de Nueva Lente, a partir del año 78, que ha hecho la charla, ya se habla de quinta generación de fotógrafos españoles. En esa quinta generación aparecen pues ya Foncuberta, García Lee, Ukalele, el propio, creo que estaba también Tony Catani y algunos más. Ocurre que a partir de esta quinta generación pues, se va desarrollando un tipo de fotografía donde Jorge Rueda sí ha tenido ya predicamento, sí ha tenido éxito, sí ha tenido una consistencia, pero no por su trabajo, sino por su persona. Porque yo creo que, repito, no lo conocí personalmente, me hubiera gustado, pero que la persona se comía la obra y que si él hubiera seguido desde que dejó Fotocentro, intentando enseñar más su trabajo y vivir el trabajo, que ser rebelde, quizás su trabajo hubiera llegado a más sitios y hubiera sido uno de los primeros en tener el Premio Nacional de Fotografía. Entonces, en la quinta generación hay fotógrafos como García Lee, que lo conocen todos, que también pertenece a la movida. García Lee, Premio Nacional de Fotografía en el año 99, ya saben que es un fotógrafo que se vincula a la movida, aunque directamente, pues a lo mejor no se puede hablar en su estética de influencia de Jorge Rueda. Pero sí hay 2 fotógrafos, bueno, hay 3, 4, 5, pero 2 fotógrafos esenciales en esta influencia. Una es Ukalele, Bárbara Allente, que desde el primer momento se vincula a Jorge Rueda. Jorge Rueda la acoge en Fotocentro, aprende a pintar fotos y empieza una vinculación o empieza un camino en el que Jorge Rueda siempre protegió a Ukalele.
hace poco en el Círculo de Bellas Artes hubo una exposición magnífica y se podían ver algunos vídeos de la época y de soslayo aparecía por allí también Jorge Rueda y el Fotocentro. Cuando tú le preguntas a Ukelele sobre Jorge Rueda, te dice que era una persona muy carismática, una persona muy cariñosa, una persona muy contestataria con lo que no le interesaba. Muy contestataria con lo que no le interesaba. Ella me ha dicho que a ella siempre la trató súper bien, que la protegió de todo y que fueron amigos hasta el final. O sea, el trabajo de Ukelele era un trabajo que mezclaba la fotografía construida con pintar y dibujar fotos. Entonces, las fotos de Ukelele, las primeras, igual que las de Jorge Rueda, están pintadas con acuarela, bueno, con otras técnicas que la del cartoncito que se recortaba, que no me acuerdo el nombre. Pues este trabajo hizo que rápidamente, en el año 81, 82, en el 82 ya vino Mapplethorpe a Madrid y tanto Ukelele como García Lid, que estuvo en la Galería Vihander, estuvieron con él. Entonces ya eran figuras muy conocidas, figuras bastante, vamos a decir, icónicas de la época. Entonces, esta manera de hacer fotografía empezó con la serie Peinado, donde ella cogió a los amigos, les hizo, creo que eran 12 fotos o 10 fotos, en las que le colocaba algo en la cabeza y denominó esa manera de trabajar peinado, y luego lo coloreaba a mano, y la gracia estaba en que cada vez que lo coloreaban diferente. Desgraciadamente, como Jorge Rueda destruyó sus fotos, las que vemos o las que nos llegan son copias o escaneados de fotos de él, pero quedan pocas de las originales. Me contaba Foncuberta que él sí tiene algunas que intercambió con Jorge Rueda que eran de las originales de color, o sea que todas no las quemaste, Carlos, algunas estaban por ahí. Que tenía algunas cambiadas y hay gente que las tiene, bueno, y las valora muchísimo porque, claro, eso es el sumum de la revaloración del trabajo. Ukelele no tenía conciencia de que estas fotos serían luego iconos o icónicas, porque el año pasado, hace 2 años, en Arles le hicieron una exposición donde esta foto era el cartel de todos los reencuentros. Y era una exposición de Miguel Trillo, Ukelele y Pablo Pérez Mínguez, si no recuerdo mal. Y hacían juegos que nos parecen ahora muy infantiles, pero que luego resultaban. Esta fotografía se fue a un dentista y dije, venga, el beso, poneros lo de los dentistas ahí, os doy un beso y luego la coloreamos y ya está. O sea, la extensión más evidente del triunfo de Jorge Rueda creo que es Ukelele y su manera de contar la fotografía. ¿Por qué Ukelele triunfó o llegó a ser premio nacional de fotografía de las primeras? Creo que fue en el 97 y Jorge Rueda no. Por una cuestión de personalidad, por una cuestión de peso, por una cuestión de constancia. O sea, el trabajo de Ukelele era desarrollar una manera de ver el mundo, pero además el contenido era mucho más suave y más entendible, menos transgresor que el de Jorge Rueda. ¿Ves? Y luego otra figura que nace en esa época es Ziuko. Después, ya en los años 90, empieza a hacer fotografías de este tipo, y este tipo de trabajo de chicas desnudas, color y estudio son las últimas estribaciones de lo que sería este tipo de imagen colorista, pop, y que beben de la movida y del trabajo de Jorge Rueda. Ziuko es posterior, que luego sería director de la EFTI, pero todos estos trabajos tienen esa influencia o ese matiz o esa conexión con la época anterior. Porque Ziuko conecta con Ukelele, conecta con la movida, conecta con Trillo, conecta con Pablo Pérez Mínguez y aparece esto. En esa época también estaba Miquel Oriola en la quinta generación, y también estaba muy mano a mano con Jorge Rueda por Madrid, pero Miquel Oriola sale más por la estética provoque y por la estética del blanco y negro radical que por la estética colorista. Y para ir terminando, vamos a ver quién sería hoy Jorge Rueda y qué, eso lo voy a decir al final. ¿Qué tipo de artista sería hoy Jorge Rueda o quién pensamos que podría, vamos a decir,
resumir esa época de intransigencia, rebeldía, represión política, sentido del humor, hay mucho. Va a haber alguna influencia indirecta que, queramos o no, han tenido luego su trayectoria. Voy a poner fotógrafos que tienen que ver directa o indirectamente con Jorge Rueda. Y algunos hablan de esta parte rebelde, carismática, crítica, política, de manipulación, y otros no tanto, pero están ahí. Y pongo, el primero que pongo es Gilbert Garzán, que es un fotógrafo francés. Este fotógrafo, conoce, me imagino, la mayoría de gente, es un fotógrafo que nació en el año 29 y con 65 años, cuando se jubila, empieza a hacer fotos. Esto es en el año 1995, o sea, mucho después de los montajes de Jorge Rueda, mucho después de los montajes de Ben Ariev, mucho después de todo. Pero este fotógrafo, después de jubilarse del lamparero que trabajaba vendiendo lámparas, hizo estos trabajos que tienen vinculación con el surrealismo, con los montajes, con todo lo anterior. No sé, seguramente no conocería a Jorge Rueda, o a lo mejor sí, pero seguramente no. Pero lo enseño porque este hombre, cuando tenía 65 años, empezó a hacer estos montajes, murió con 91 años y murió en el éxito absoluto. De hecho, tuvo una exposición en Arles, retrospectiva, y me gusta enseñarlo porque el montaje, tal como estaba concebido, en la parte que tiene que ver con los surrealistas franceses, no se agotó, no termina, no es algo que se deje de hacer, simplemente hay otras estéticas que se van solapando, pero el montaje y la manera de trabajar con diferentes imágenes sigue ahí. Para hablar de vamos a decir, la forma de enfrentarse a lo establecido, hay un fotógrafo que nació en Suiza, pero es gallego, que me gusta mucho y que creo que ese espíritu rebelde, ese espíritu transgresor de Jorge Rueda lo mantiene. El Fran el Bello, finales de los 90, perdón, 2000, finales de 2000, empieza a hacer fotos y empieza a hacer manipulaciones en el laboratorio y digitalmente y hace este tipo de fotos. Este tipo de fotos son en blanco y negro, pero si estuvieran coloreadas tendrían un fondo o un trasfondo. Este es menos divertido y más oscuro que el de Jorge Rueda, pero yo veo que tiene un trabajo con esa manera de intentar incomodar al que está viendo la foto que podía asimilarse con la obra de Jorge Rueda después. Eso está pegado con los tites, ¿eh? O sea, eso que veis ahí, esa etiqueta y demás, estas son fotos de hace 10, 12 años o así, está pegado todo con los tites y está hecho para incomodar la mirada del espectador, para asociar diferentes elementos, para llevarte a una parte u otra extraña de la realidad. Y esta parte transgresora, rebelde, contradocumental, esto tiene que ver mucho con ese espíritu de Jorge Rueda o esa manera de ver la fotografía que él nos ha dejado o nos ha ido dejando. ¿Veis? Entonces, Fran el Bello, fotógrafo español, poco conocido aquí, aunque sí que aparece en los diccionarios estos que saca la fábrica y demás, pero es un fotógrafo muy incómodo para la mirada, que es un adjetivo que yo lo pondría sin ningún tipo de reparo a la obra de Jorge Rueda. Y luego hay otro tipo de fotógrafos como Susi Gómez, que bueno, esta mujer hace montajes, pero en vez de utilizar simplemente fotografía y montar en el laboratorio, usa la fotografía y la pintura. O sea, para hablar de una visión del mundo contra la moda, contra la objetivización de la mujer, contra todo lo que tiene que ver con el mundo consumista, que en parte en los 60, cuando empezaba la fotografía documental, en lo que hacía Jorge Rueda, ella pinta sobre las fotos, sobre fotos de revistas, sobre todo revistas de moda, y luego lo fotografía y lo hace a grandes formatos. Esto es una intervención, o sea, pinta, esto se craquela cuando se seca y luego lo amplía. O sea, las imágenes son la suma de dos conceptos, pero lo que hay no es una intervención en una ampliadora, hay una metafotografía
donde la imagen está dentro de la propia imagen. O sea, esa idea de hablar de imágenes con las propias imágenes está aquí, igual que estaba en el trabajo de Jorge Rueda, o se podía ver en parte de su obra. Yo creo que si Jorge Rueda hubiera vivido algo más, este tipo de trabajo metafotográfico seguro que le hubiera interesado, a lo mejor como intervención mucho antes que hacer cuestiones que tenían que ver con el Photoshop. Cuando él enseñó sus últimos trabajos, estaba trabajando con el Photoshop. O igual que Carmen Calvo, que igual que Susi Gómez, hace intervenciones en la fotografía, hace asociaciones donde esto que nos enseñó Duchamp o que enseñó Magritte de coger dos imágenes y de pronto darle un sentido nuevo, aparece. Y yo creo que la parte más evidente de cómo sería hoy el trabajo de Jorge Rueda, lo que viene después del trabajo de Jorge Rueda, está en tres fotógrafos que realmente no son fotógrafos, son artistas. Uno es Eugenio Ampudia, que la instalación, la manipulación y la manera de enseñar la fotografía, lo que hace una crítica al capitalismo, a la globalización, al consumismo, a través de montajes como este, ¿ves? O como este. Y esa mezcla de crítica política, sentido del humor, instalación, acaba viéndose en todo su trabajo. ¿Veis? Estas son proyecciones. ¿Veis? Y hay otro fotógrafo que también creo que se debe de considerar artista, que es Rogelio López Cuenca, que es de aquí, de Málaga, y que tiene un trabajo muy crítico, por ejemplo, con la iconografía de Picasso y cómo se usa esa iconografía aquí en Málaga, y también con la iconografía del consumo, con todo lo que tiene que ver con esa relación entre la globalización, la política y la gente. Entonces, tanto Jonia Ampudia como Rogelio López Cuenca, bueno, estos son diseños, ¿eh? Estas son instalaciones, son fotógrafos muy cercanos, y el último, Fernando Sánchez Castillo, que es un fotógrafo que vive en México, que tiene muchísimo éxito, creo que es el fotógrafo artista, o vamos a decir multidisciplinar, más conocido. Creo que es el que está más cercano al espíritu rebelde y a la reflexión en torno a los acontecimientos que está viviendo en la parte de la historia que le toca vivir. Entonces, la reflexión que hace Sánchez Castillo son reflexiones en torno a la transición, las cuestiones políticas, el concepto de lo que hoy es el mundo, la idea de cuestionar imágenes que conocemos o a través de instalaciones y a través de esculturas. Esta, por ejemplo, este trabajo de la ciudad sin héroes es coger fotografías de héroes de diferentes guerras que están en pedestales, modificarlas y contarlas así. Creo que Sánchez Castillo es un buen ejemplo de lo que sería la evolución de Jorge Rueda hubiera llegado a nuestros días y de esa influencia de rebeldía y de contracrónica de lo documental. Entonces, yo creo que esta parte irreverente, esto es una obra que está en Montmedio, esta parte irreverente, que es una estatua como de Franco enterrada, esta parte irreverente que tiene Sánchez Castillo, esta parte divertida, con sentido del humor, es la que más quedaría, o la que yo creo que sería más consciente hoy de ese trabajo de Jorge Rueda. Que al final su trabajo se encuadra muy bien dentro de la transición y los años posteriores, pero creo que ha dejado una estela o un camino que luego han recorrido otros artistas que desgraciadamente tienen mucho más éxito internacional que tuvo el propio Jorge Rueda, porque tanto Jonia Ampudia como Rogelio López Cuenca o Sánchez Castillo han tenido un recorrido internacional enorme. ¿Vale? Pues hasta aquí la charla, un antes y un después. Y ahora estaría muy bien que preguntaran o si tuvieran alguna duda, pudiéramos charlar un rato, 10-15 minutos, sobre la obra de Jorge Rueda. A ver, pregunten, chicos. Pregunten algo. Has dicho antes que
Ah, con Sánchez Castillo. Fernando Sánchez Castillo, con este último. Me lo pregunten, a ver si... Bueno, muchas gracias por esta charla tan fantástica que nos ha dado, la verdad. Bueno, yo creo que hacía falta también en el ciclo una charla así de... más histórica, ¿no? Sí, contextualizando. Ha sido, bueno, una maravilla. Muchas gracias. Pero estaría bien que... Bueno, ahora cuando se aplaude. Bueno, aquí cuando ya...